Hola, ¿qué tal? Estamos en ecuaciones diferenciales, en la unidad número 2, que es aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vamos a empezar con el punto número 2 de aplicaciones, ya que anteriormente revisamos las aplicaciones a la transferencia de la energía. Ahora nos vamos a meter a las aplicaciones al área química biológica. Y el primer tipo de aplicación que vamos a revisar es mezclas. Y como dice el apunte, en muchas ocasiones al mezclar dos líquidos, esto da lugar a una ecuación diferencial de primer orden. Y vamos a considerar un ejemplo justo de la mezcla de dos soluciones salinas de diferente concentración. Y vamos a descubrir cómo este proceso se refleja con un modelo de tipo ecuación diferencial de primer orden. El ejemplo dice así: se disuelve inicialmente 50 libras de sal en un gran tanque que contiene 300 galones de agua. Se bombea salmuera, que sabemos que es agua con sal, a este tanque a razón de 3 galones sobre minuto, con esta velocidad, con este flujo. Y luego la solución, después de mezclarla adecuadamente, se bombea afuera del tanque también a la misma velocidad o a la misma razón. Si la concentración de la salmuera que entra es de 2 libras sobre galón, nos pide el problema determinar la cantidad de sal que hay en el tanque en un instante cualquiera, luego cuánta sal hay después de 50 minutos de iniciado el proceso y cuánta sal hay en el tanque después de un largo tiempo, considerando entonces que el tiempo tiende a infinito. Y como es un ejemplo, pues vamos a partir de explicar paso por paso cómo se trabaja este tipo de problemas. Sea A de T la cantidad de sal, que en este caso está planteada en libras, pero puede ser cualquier unidad de masa, que hay en el tanque en un instante cualquiera. Dice, la rapidez neta con que A de T, o sea, la cantidad de sal, cambia, está dada por esta ecuación. Es dA en dt, es una rapidez de cambio, cómo cambia la concentración o la cantidad de la sal con respecto a cuando el tiempo pasa y pasa, es igual a la rapidez con la que la sustancia entra menos la rapidez con la que la sustancia sale. Vamos a escoger la R1 como rapidez con la que la sustancia entra y R2 como la variable con la rapidez con la que la sustancia sale. Y entonces vamos a plantearlo así: la rapidez con la que la sal entra al tanque está dada en este problema en libras sobre minuto, porque al ser dA en dt tengo que usar una unidad de A, que es cantidad de sal en libras, y la T en minutos. ¿Y cómo la vamos a calcular? Para estos problemas vamos a usar un diagrama, un dibujo en donde yo pueda concentrar toda la información, porque son problemas de un texto bastante largo. Entonces, dice, se disuelven inicialmente en el tanque, tengo 50 libras de sal a manera inicial y nos decía el problema que en 30 galones de agua. Ahora, va a entrar agua que también tiene una cierta cantidad de sal y la velocidad a la que entra es 3 galones sobre minuto y sale exactamente a esa misma velocidad o a ese mismo flujo, de tal manera que la cantidad de galones que hay en el tanque se mantiene constante. Y la que entra tiene está a 2 libras sobre galón, esta unidad de concentración. Y vemos que la ADT, entonces, ¿qué es lo que nos piden considerar? Es la cantidad de sal en un momento determinado, a un tiempo dado. Entonces, vamos a sacar primero datos. ¿Quién es R1? R1 es la rapidez con la que la sustancia entra. De tal manera que tomo esta parte del diagrama y serán, entra a 3 galones sobre minuto y a una concentración de 2 libras sobre galón. Por lo tanto, galón con galón cancela y me queda que R1 se llama 6 libras sobre minuto.
y vamos trabajando adecuadamente porque esta es una expresión de dA en dt. Coincide las unidades de A libras con la T de minutos. Y la rapidez con la que sale, ¿qué me fijo? Que estamos trabajando igual al mismo flujo de 3 galones sobre minuto, nada más que aquí la diferencia es que sí sé a qué concentración entra, pero no sé a qué concentración sale. Y trabajo entonces con una A planteada en libras porque no conozco entonces esa cantidad de sal en ese momento dado, pero sí sé que esta cantidad de sal está disuelta en 300 galones del tanque. Por lo tanto, cancelo galones con galones. ¿Y qué tengo? Tengo 3A en la parte de arriba entre 300. ¿Y qué unidades me quedan? Libras sobre minuto. ¿Sí? Voy a hacer una simplificación, cuando es posible se trabaja así, tercera, por lo tanto me está quedando A sobre 100 libras sobre minuto. Vimos que coinciden, vemos las unidades, por lo tanto son dos variables que puedo restar por coincidir en unidades y que las dos tienen una unidad de cantidad de sal dividida entre una cantidad de tiempo. Y justo es lo que voy a trabajar aquí, sustituyendo estos datos en la ecuación planteada originalmente como la ecuación que rige este tipo de problemas de mezclas. Entonces trabajo con 6 libras, que es la rapidez con la que la sustancia entra, restándole A sobre 100 libras sobre minuto en ambos casos. Y acomodando la ecuación anterior, quito ya las unidades, no se trabajan en ecuaciones diferenciales con unidades, y este 6 lo dejo en el segundo miembro, y este que lo voy a traer al primer miembro de signo menos a signo más, lo voy a acomodar como 1 sobre 100 a manera de coeficiente, y la A la dejo multiplicando aquí atrás. De tal manera que este modelo es un viejo conocido de nosotros. A ver, ¿por qué? Porque es un modelo que está perfectamente alineado a el modelo de una ecuación diferencial de primer orden lineal, en donde puedo distinguir aquí que la P de X es 1 sobre 100 y que la Q de X es 6, y que ahora la variable dependiente es justo la cantidad de sal, y de quién depende, del tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es resolver precisamente esa ecuación diferencial. Y tenemos entonces que, dice, acomodando la ecuación, entonces va a presentar un modelo de una ecuación lineal de primer orden, que ya lo habíamos nosotros planteado, teniendo un problema de valor inicial, ya que originalmente en el tanque la cantidad de sal que teníamos a tiempo cero son 50 libras. A diferencia de los problemas que estuvimos trabajando en transferencia de energía, que eran PBFs, problemas de valor en la frontera, ahora estos problemas de mezclas son PBIs, con un dato en donde tengo una sola referencia con la variable independiente, que es el tiempo. Y entonces retomo la ecuación diferencial planteada, y acuérdense que la metodología, ¿qué es? La metodología es sacar primero la mu en las lineales. ¿Qué es la mu? Es e a la integral de p de t dt, sustituyo 1 sobre 100, que es el coeficiente de este término, y a la hora de integrar, pues el 1 sobre 100 es una constante que ahí se queda, y la integral de dt es t. Lo puedo plantear de esta manera, o puedo hacer la multiplicación de 1 por t y dividirlo entre 100, de tal manera que tengo e elevado a la t sobre 100. Esta e a la t sobre 100, que es la mu, recuerden el procedimiento, vamos a multiplicar cada uno de los elementos de la ecuación y lo vamos a convertir este primer miembro en la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es el tiempo, de la multiplicación de la variable dependiente por la mu. Este proceso ya se revisó en la unidad anterior. Y lo que es la Q de X multiplicada por la mu, se mantiene de este lado. Y se acuerdan que siempre vamos a estar revisando para ver si vamos adecuadamente trabajando. Y entonces, si yo
veo la derivada de este producto, es la mu, que la tengo ahí, es esta por la derivada de la a, que precisamente es la retengo como está, y la derivada de la a es dA en dt, y luego ahora el siguiente es más la a, ahora se mantiene como está y se deriva esta función exponencial. Cuando derivo la función exponencial, recuerden que es ella misma, ¿sí? Y multiplicada por la derivada de quién, del exponente, trabajando como con respecto al tiempo. Y entonces efectivamente vemos que esta expresión es equivalente a esta. De tal manera que como la trabajo, la dt pasa multiplicando, se integra para resolver la ecuación diferencial, y entonces de este lado cancela la integral con la diferencial, me queda este producto, y para resolver esta integral sacamos el 6 como constante, pero observen que tengo una integral de una función exponencial que por consecuencia de la regla de la cadena tengo que introducir la derivada del exponente, que sería 1 sobre 100 con respecto al tiempo, y si meto un 100 en el denominador, voy a compensarlo con un 100 en el numerador. De tal manera que haciendo la multiplicación y la integral me queda de esta manera, y no se olvide poner la constante de integración. En las ecuaciones diferenciales lineales, acuérdense que entregábamos la variable dependiente despejada, de tal manera que esto pasa dividiendo ambos miembros. Aquí ubico una cancelación y me está quedando lista esta ecuación para trabajar en la búsqueda de la c. Y perfecto, no tengo problema, porque justo al ser un problema de un valor inicial, tomo en este momento como referencia la a de 0, que es un dato del problema, igual a 50, sustituyo la a, que es la cantidad de sal, y en el tiempo le pongo un 0. De tal manera que la única incógnita que me queda es esta c. E a la 0 es un 1, por lo tanto, despejando la c, me queda 600 sumando, pasa restando, y la c me queda menos 550. ¿Y qué es esto? La c es la sustitución. En la sustitución me está quedando justo la cantidad de sal que yo puedo calcular a cualquier tiempo que se necesite. Y estoy entregando entonces el primer resultado de las preguntas que me hicieron. Y lo pongo a manera de función. La a, que depende del tiempo, está dada por esta expresión. Y ahora, en el inciso B, me están preguntando, recuerden, ¿qué cantidad de sal se encuentra en el tanque después de que han pasado 50 minutos? Como el tiempo lo estoy trabajando en minutos, uso precisamente este 50. Y entonces lo que se hace es, pues justo en la T, sustituir estos 50 en la parte de arriba. Puedo hacer una simplificación que me queda e a la menos un medio, y trabajando con esta operación, elevando la e a la menos un medio, multiplicándola por 550, y ese dato restándoselo a 600, acabo de encontrar que la cantidad de sal en el tanque después de 50 minutos son 266.48 libras. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque si yo inicialmente tenía 50 libras y estoy metiendo en el tanque una cierta solución de sal, quiere decir a cierta concentración que voy a tener entonces una acumulación de sal. Y cuando me están pidiendo en el inciso C a tiempo infinito, pues voy a trabajar con esta simbología de infinito. ¿Y qué observo? Que al sustituir el tiempo aquí arriba, tengo un signo menos, esto me queda una cantidad infinitamente pequeña, al ser menos infinito. Y si yo elevo la e a una cantidad justo lo más pequeña posible que me soporte la calculadora, observo que eso me da un 0. De tal manera que este 0 multiplicado por 550 se cancela, y me queda que la cantidad total de sal que puede quedar acumulada en el tanque se llaman 600 libras. Y entonces cuando la t es infinito, se puede ver que la a, mientras más me acerco al infinito en el tiempo, quiere decir que más pasa el tiempo continuamente, entonces yo veo que la cantidad de sal tiende a 600 libras.
Dice, por supuesto, esto es lo que se esperaría, ya que después de un largo periodo, el número de libras de sal presente en la solución debe ser, acuérdense que el tanque tenía una capacidad de 300 galones y estábamos metiendo una solución salina con esta concentración de 2 libras sobre galón. De tal manera que cuando el tiempo pasa, al hacer este producto, galones cancelan y la máxima cantidad posible de sal que se puede acumular son 600 libras. Y tabulando y graficando este comportamiento tenemos, en base a la fórmula que estamos planteando, que salió de la ecuación diferencial trabajada, yo sé que a tiempo cero tenía 50 gramos en el tanque. A 50 minutos, que fue lo que calculamos en el inciso A, llegamos a 266.4 libras. Y si yo voy sustituyendo datos de tiempo en esta ecuación, puedo encontrar las diferentes A's. Así voy sustituyendo 100, 200, 300, 400. Dejo la tabulación en 600 porque voy viendo que mientras más tiempo pasa, la tendencia de acumulación de la sal es llegar a 600. Y ubicando esto gráficamente, ¿qué observamos? Pues que justo en 600, que es la máxima cantidad de sal que se puede acumular en el tanque, tengo una asíntota horizontal. Y la tendencia justo, esta es una función exponencial que va a trabajar de manera creciente o acumulando sal dentro del tanque, pero tendríamos que llegar a un tiempo infinito para que estas dos líneas se juntaran. Entonces la tendencia es que a mayor tiempo se va acumulando hasta llegar casi a las 600 libras de sal dentro del tanque. Esta gráfica es explicativa y muy visual para entender cómo está creciendo primero de una manera rápida y exponencial la cantidad de sal dentro del tanque, pero llega un momento en que por más tiempo que pase, prácticamente la concentración se queda muy cerca de los 600 libras. Con esto terminamos la parte de la explicación teórica y un ejemplo, y en los siguientes videos veremos ejercicios prácticos. Muchas gracias.